pues vamos a ir dejándolos entrar a la llamada, ¿no? Pero vamos a empezar porque vamos a ver dos temas del día de hoy. Vamos a ver adjetivos. Sobre esos adjetivos van a ser sobre la apariencia de una persona en cuanto a su edad, su altura y su complexión. Y después vamos a ver nuestro tema principal de la semana, que es plurales y las reglas de los plurales. Les voy a presentar las diapositivas. Perfecto. Estamos grabando la clase, nada más para que estén, para que sepan, ¿no?, que se está grabando la clase. Ya saben, la vamos a subir, etcétera, etcétera. Antes de comenzar, les voy a comentar, sobre todo también para la compañera Salia, a ella ya le comenté, la semana que entra es nuestra semana de exámenes de nuestro segundo parcial. Recuerden que la calificación que saquen en el segundo parcial es la misma que se les va a poner en el primer parcial, ¿ok? En el segundo parcial vamos a hacer un pequeño proyecto la semana que entra y el examen. Entonces, también les voy a comentar que hay varios compañeros que no han entregado muchas tareas, ¿ok? Compañeros y compañeras. No digo que sean ustedes, pero hay varios que no han entregado. Entonces, yo el viernes les voy a enviar un tipo lista de todo lo que tienen que tener, pues para tener su calificación completa, ¿no? Y también les voy a enviar el lunes, eso va a ser el lunes, pues cómo van, ¿no? Quiénes han entregado qué y quiénes les falta qué. Para en esa semana, pues ponernos bien de acuerdo. Si a alguien le falta algo, pues que lo entregue, o si no, pues ya que sepan cuánto van a sacar y por qué, ¿ok? Entonces, appearance. Appearance significa en inglés apariencia, appearance. According to age, height and build. Age es edad, height es altura y build es complexión, ¿ok? ¿Qué significa complexión? Bueno, significa, se refiere a el volumen de la persona, qué tan delgada, qué tan grande está, ¿no? Entonces, respecto a estas tres características, la edad, la altura o la complexión, es que vamos a utilizar ciertos adjetivos en inglés. Ojo, build, porque me lo han dicho en otros grupos, build también sí significa construir, pero como verbo. Recuerden, un sustantivo es el nombre de una cosa, ejemplo, gato, perro, casa, nube, árbol, etcétera, etcétera, ¿no? Un verbo es una acción, construir, correr, caminar, estudiar, etcétera. Y un adjetivo es una palabra que le da una característica o le otorga una propiedad a otra palabra. Por ejemplo, yo puedo decir el carro, pero puedo decir el carro blanco. Entonces ahí el adjetivo es blanco, le está dando la propiedad de color blanco a ese sustantivo que es el carro, ¿ok? Entonces, ahorita la gran mayoría de las palabras que vamos a ver son adjetivos, pero también vamos a ver que algunas palabras como verbo significan otra cosa, ¿no? Ejemplo, build, si fuese verbo, significa construir. Build como sustantivo significa complexión. Entonces empezamos con appearance according to age, la apariencia de acuerdo a la edad, ¿ok? ¿Cómo se les dice? De acuerdo a su edad. Tenemos primero que a los bebés se les dice baby, es la más fácil, yo creo ya se la deben saber. Baby significa bebé en inglés, significa ¿a qué se refiere? Pues a un bebé que acaba de nacer, tiene menos de un año, ¿no? Es un bebé. Después tenemos toddler, que esta es, de todas es la más compleja. ¿Por qué? Porque esta no la usamos nosotros en español, pero se utiliza mucho en inglés. Toddler se refiere a un niño que tiene entre 1 y 3 años de edad aproximadamente, es decir, es un niño pequeño. Un niño pequeño que apenas está aprendiendo a caminar, aprendiendo a hablar, ¿no? Nosotros le diríamos un niño chiquito o tal vez un infante, ¿ok? Pero no es muy común esa palabra en español.
pero en inglés sí. Entonces cuando ustedes escuchen toddler o lean toddler, se refiere a un niño entre 1 y 3 años de edad, ¿ok? Recuerden que si tienen alguna duda, pregunta o comentario sobre el tema, con gusto me interrumpen y la checamos, ¿ok? Después tenemos child. ¿Quién me puede decir qué significa child? Jóvenes. Child. ¿Quién me puede decir qué significa child? Eh, eh, creo que viene la palabra children, ¿no? Que es de niño, ¿no? Exactamente, y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre child y children. Child significa niño o niña, ¿ok? Niño o niña. Y children es el plural, significa niños o niñas. Muchas gracias. Muy bien. Child significa niño o niña y children significa niños o niñas. Después tenemos teenager. ¿Qué será teenager? Jóvenes, ¿quién me puede decir? Teenager, si lo han escuchado. Teenager. ¿Qué les parece al ver la imagen? De hecho, ustedes todavía son teenagers. ¿No sería adolescentes, jóvenes? Exactamente, es adolescentes, adolescentes. Teenager es adolescente. ¿Ok? Se refiere eh, a una persona que ya no es niño, pero todavía es tampoco joven, está en esa etapa entre los 13 a los 18, ¿no? Adolescente, que ahorita todos ustedes son adolescentes, aunque ya van más para jóvenes. Después tenemos young. Young, que esta es la palabra para jóvenes, ¿ok? Joven. Young, joven. A young lady es una joven, una chica joven, ¿ok? Joven, young. Middle age es de edad media, ¿ok? Este término también se utiliza para cuando hablamos sobre la edad media, donde te torturaban, etcétera, etcétera. Entonces también se utiliza ese término, ¿no? Pero en cuanto a personas se refiere a que es de una edad media. De hecho les voy a compartir, permítanme un segundo. Voy a compartir toda la pantalla para mostrarles. Aquí está. Otra forma que se puede referir a alguien, a una persona de estas características, es como adulto, o grown up, una persona madura, ¿ok? Grown up, she's a grown up, significa que ella ya es una mujer madura. She's a grown up, he's a grown up, él es pues una persona madura, no un adulto, adult. Después tenemos old, que significa viejo, ¿ok? Pero ojo, ya ahora, antes sí era común que se refirieran a las personas viejas como viejos o viejas, ¿no? Ahorita ya inclusive en español no es correcto, ya se les dice ancianos o ancianas o personas de edad avanzada, ¿ok? Ya el término viejo es despectivo, tiene una connotación negativa, ¿ok? Es peyorativo, es decir, es como un insulto. Entonces, ¿cómo les decimos ahora? Ahora les decimos elderly, y si es un hombre, pues elderly man. Si es una mujer, elderly woman. ¿Qué significa? Significa elderly man, un hombre de edad avanzada. Elderly woman, una mujer de edad avanzada, ¿ok? Elderly man, elderly woman. Que también es como si dijeran anciano o anciana, ¿ok? Por ejemplo, en las aldeas, siempre estaba the elder of the village, el anciano de la aldea, ¿no? The elder, el anciano, la persona más antigua de la aldea, que tiene más experiencia, etcétera, etcétera. Entonces,
Regarding appearance and age, you can say that it is a baby, he is a baby, a toddler, a child, she's a teenager, she's a young woman, she's an adult woman or a grown-up, or she's in her middle age, and they are both elderly people, no? Elderly people. Now, this is an elderly man and this is an elderly woman. Okay? Now, let's talk about appearance regarding height. Regarding height. You can say that a person is short, it's medium height, or is tall. Who can tell me what is short in Spanish? Short. ¿Quién me puede decir qué significará short cuando te refieres a una persona? Pequeña significa, ¿no? Ajá. Pues sí, puede ser pequeña o bajita, ¿ok? Porque estamos hablando sobre la altura. Height significa altura, ¿ok? Height. Short es pequeña o bajita, short. She is a short girl. She is a short girl. Then we have medium height. Medium height. ¿Qué significa? Una estatura media. Pero hay otra forma en la que podemos decirlo. Podemos decir average height. Average height, ¿qué significa? Estatura promedio. Average height, estatura promedio. ¿Ok? Average significa promedio. Height significa estatura. Average height. ¿Ok? ¿Y a qué nos referimos con una estatura promedio? Bueno, nos referimos a que es la estatura que la mayoría de las personas tienen en ese lugar donde viven, ¿no? Por ejemplo, si aquí la mayoría de las personas miden 1,60, entonces esa es la estatura promedio. Si tú mides 1,58 o 1,63, pues estás dentro de la estatura promedio. Y aquí les pongo weight. Weight significa peso, ¿ok? Height es altura. Weight es peso. Average ya quedamos que es promedio, entonces average weight sería peso promedio, ¿ok? Nada más para que no vayan a confundir la palabra height con la palabra weight. Height es altura o estatura, weight es peso. Vamos a continuar. Entonces we can say that, or we could say that she has an average height. Es de una estatura promedio, ¿ok? And then we have tall. ¿Qué significa tall en inglés? Tall. Pues alto, ¿no? Sí, exactamente. Como pueden ver está muy sencillo. Tall significa alto o alta. Y no solamente se utiliza para personas, también se puede utilizar para edificios, árboles, etc. ¿Ok? Tall es alto o alta. Entonces short es bajito o bajita. Medium height o average height es estatura media o estatura promedio. Y tall es alto o alta. Y ahora les voy a comentar sobre otro tema. Normalmente en español pues tenemos a las personas que tienen el problema de enanismo. Pues que son las personas chiquitas, ¿no? Las personas chiquitas porque nacieron así, tienen algún problema en la tiroides, algún problema congénito, etcétera, etcétera. Entonces, estas personas nosotros normalmente se les llama en español enanos. Y también pues su condición se llama enanismo, ¿no? ¿Por qué se los comento? Bueno, porque en cuanto a la apariencia y a la estatura, en inglés utilizan dos formas. Una
es una expresión que ya no se usa, así como la de old, que es viejo, ya no se usa, ya es grosera, y es midget, ¿ok? Midget es una expresión que antes se usaba para referirse a estas personas pequeñas, pero ya no se debe usar, ¿ok? Es incorrecto, es grosero. ¿Cuál es el término correcto ahora? Dwarf, ¿ok? Dwarf. Significa lo mismo, un enano o una persona pequeña, pero no es despectivo, es decir, no es grosero. Es la forma correcta para referirse a una persona con estas características, ¿ok? Dwarf, dwarf, no midget, eso es grosero. Si ustedes llegan a referirse a alguien, si en algún momento llegan pues a coincidir, ¿no?, con una persona con estas características y le dicen midget, es como decirle una grosería. Ellos se les dice dwarf, ¿ok? Vamos ahora a continuar con complexión, build. Appearance regarding build, la apariencia en cuanto a la complexión de una persona, ¿ok? Complexión. Skinny, ¿qué será skinny, jóvenes? Skinny. ¿Qué será skinny en español? ¿Alguna idea? Vean la foto. ¿Cómo lo describirían a esa persona? Delgado. Ajá. La verdad no sé, pero es como delgado o flaco, digo yo. Así es, de hecho, y por eso los pongo aquí juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque skinny es flaco, tal cual, es flaco. Nos referimos a flaco, así como ven en la foto, ya hasta se ve un poco enfermo, ¿no? Se ve un poquito mal. Ya es flaco, flaco, ¿no? No es delgado. Delgado es cuando estás, pues, delgado, no tienes mucha grasa casi, pero todavía, pues, estás sano, por así decirlo. Y flaco es cuando ya estás, se te ven los huesos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, skinny es flaco, flaco. Y slim o thin es delgado o esbelto, o delgada o esbelta, ¿ok? Slim y thin es delgado o esbelto, ¿ok? Esa es la diferencia. Normalmente, sobre todo en cuanto a, por ejemplo, los estilos de ropa, pues no sé si han visto que dicen skinny jeans, ¿no? Y lo traducen como delgados o así, ¿no? Pero skinny es tal cual flaco, ¿no? Y se refiere que pues son pantalones así para personas muy, muy, muy delgadas, o sea, flacas, en pocas palabras. Como lo que venden en Zara, por ejemplo. Y slim o thin, pues es para personas delgadas, que están todavía dentro de las medidas normales, pero más del lado de lo delgado, ¿no? Después tenemos well built. Well built. ¿Qué significará well built? ¿Quién me puede decir? No significa en forma. Así es, compañera. Significa en forma, en forma. La palabra que antes se utilizaba era, les hablo de hace ya algo de tiempo, era fornido, ¿ok? Fornido, que estaba como que musculoso, pero todavía no al grado de tener muchos músculos, ¿no? Ahora actualmente se les llama en forma. ¿Por qué ya no se usa la palabra fornido también? Porque bueno, también hay muchas mujeres que están en forma. Y antes no se utilizaba mucho la palabra fornida, ¿ok? Y hasta era un poquito despectivo.
Entonces ahora se usa en forma, ¿no? Cuando alguien está en forma, ya sea hombre o mujer, en forma. Excelente, compañera. Después tenemos muscular. Muscular. ¿Qué significa muscular, jóvenes? Muscular. Musculoso. Exactamente. Musculoso. Musculoso. ¿Qué quiere decir? Bueno, son como las personas que hacen bodybuilding, que es, en español se le llama, es fisicoculturismo, ¿ok? Fisicoculturismo o halterofilia. Todas estas personas que hacen mucho ejercicio, cargan mucho peso, comen un montón, tienen mucho músculo, pues se les llaman así, muscular, ¿ok? Muscular. Después tenemos estas que están un poquito confusas a veces, más que nada porque en español estas dos se usan, el nombre es casi igual. Tenemos stocky y chubby plump. ¿Qué será stocky? Si ustedes ven una persona así, ¿cómo la describirían en cuanto a su apariencia? Stocky. Pues stocky es como una persona un poquito chonchita, ¿cómo le podríamos decir? Normalmente en español les dicen gordibuenos, aunque bueno, igual stocky es una expresión no muy formal, ¿ok? Pero pues tienen que saberla por si la escuchan, pues la conocen, ¿no? Stocky se refiere a una persona que pues está ya un poco gordita, tiene un poquito de grasa, pero todavía tiene músculo, ¿no? Mientras que chubby o plump, que es como regordete o rechoncho o gordito, pues ya es una persona que está gordita, ¿no? Ya no tiene tanto músculo, sino un poquito más de pancita. Después tenemos obese y overweight. ¿Qué me puede decir? ¿Qué significa obese? Está muy fácil. Obese. Obeso, obesidad. Exactamente. Obese es obeso, obesity es obesidad. ¿Qué quiere decir? Que aquí ya tiene, de hecho la obesidad ya es una enfermedad. Entonces, una persona obesa quiere decir que ya tiene mucho porcentaje de grasa, ya le puede causar diabetes, le puede causar problemas, ¿no? Del corazón, etcétera, etcétera, enfermedades. Y overweight significa sobrepeso. Over es sobre, weight es peso. Overweight, sobrepeso. ¿Ok? Obese, obeso, overweight, sobrepeso. Y tenemos esta palabra, la última, que también es parte de las palabras que debemos conocer, pero también debemos saber que ya no se usan. ¿Ok? Fat. Fat significa tal cual gordo o gorda. ¿Ok? Y al igual que en español, ya no son bien vistas, ¿ok? Hace muchos años todavía era normal usar estas palabras, pero ahorita ya no, ¿ok? Ya fat ya es una palabra grosera. Entonces, fat significa gordo o gorda como adjetivo, pero como sustantivo, es decir, el nombre de algo, fat significa grasa, ¿ok? Por si ustedes lo llegan a leer en algún lado, por ejemplo, hamburgers are rich in fats, ¿no? Las hamburguesas son ricas en grasas. Fat significa grasa, ¿ok? Entonces, ¿de qué otra forma podemos decirle a una persona que está así, o sea, referirnos a una persona que está así? Obvio, esto no es de que a la gente la vayan a decir o a describir o a llamar por un adjetivo calificativo, sobre todo si es negativo, eso no se hace, ¿ok? Pero si tienen ustedes que describir a la persona por alguna razón,
Por ejemplo, no, pues el paciente tiene sobrepeso, ¿no? O es obeso. O la persona que me asaltó es obesa, ¿no? Tienen que describir a la persona porque tienen que hacerlo por una u otra razón. Entonces a las personas se les va a decir obese, ¿ok? No se les va a decir fat, ¿ok? Obese, ¿ok? Entonces, jóvenes, ¿alguna duda, pregunta, comentario hasta ahorita sobre el primer tema de los adjetivos y sustantivos sobre la apariencia de las personas? No. ¿No? Perfecto. Perfecto, entonces vamos con nuestro tema principal. Este ya va a ser para otro tema. Nuestro tema principal del día de hoy, que es el tema de plurales, ¿ok? Reglas de los plurales. Este tema lo estamos viendo porque en el diagnóstico, pues bueno, salieron un poquito bajos en este tema de cómo hacer correctamente los plurales en inglés, ¿ok? Son 10 reglas de los plurales. La verdad es que están bastante sencillas. Muchas son como el español, por ejemplo, ustedes tal vez ya no se acuerdan cómo lo aprendieron, etcétera, etcétera, pero pues nosotros también tenemos reglas de plurales. Por ejemplo, tenemos la palabra carro, la queremos hacer plural, decimos carros, ¿ok? O perro, perros, gato, gatos, ¿no? Nada más le añadimos o le agregamos la S al final, ¿no? Computadora, computadoras, celular, y ya ahí cambia, celulares, o automóvil, automóviles, le agregamos ES al final, nosotros también. Entonces, lo mismo es en inglés, solamente que ellos tienen unas cuantas más reglas, ¿no? Vamos a empezar con la regla número 1. Y antes de comenzar, les comento que la tarea que tenemos, la que les puse en el WhatsApp, es hacer estos de aquí abajo, en su libreta, ¿ok? En su libreta, ¿ok? De acuerdo a las reglas. Todos traen abajo sus ejemplos. Traen ejemplos aquí arriba y aquí el ejercicio. Esos son los que tienen que hacer en su libreta, ¿ok? Entonces, la regla del plural número 1 es la más fácil de todas y la más común. ¿Qué nos dice? Most words add s to make the plural. La mayoría de las palabras añaden s para convertirlas a plural. Ejemplo, one apple, una manzana. Two apples, dos manzanas. ¿Ok? One apple, una manzana. Two apples, dos manzanas. Desk, escritorio, desk. The plural is desks. Name, the plural is names. Town, towns. Card, cards. Teacher, teachers. Park, parks. Month, months. Truck, trucks. ¿Ok? Esta es la regla más sencilla. A la gran mayoría de las palabras se les va a agregar nada más S al final para convertirlas en plural. ¿Ok? Esta como que ya la tenemos por defecto, o sea, en automático. Las que realmente nos vamos a tener que aprender son las demás reglas. Plural Rule 2. La regla del plural 2, una de las más importantes, junto con la 7. ¿Qué nos dice la regla del plural número 2? Que a las palabras que terminan en CH, SH, S, SS, X o Z, le vamos a agregar ES al final, ¿ok? Ya no se va a agregar nada más la S, se le va a agregar ES al final. Ejemplo, one box, ¿ok? One box, una caja. Many boxes, muchas cajas, ¿ok? One box, many boxes, boxes, ¿ok? Si se dan cuenta, se pronuncia la E, en este caso, boxes. Se los recalco porque más adelante vamos a tener otras reglas donde también se añade ES, pero en esos casos no se va a pronunciar, ¿ok? Yo les voy diciendo, en este caso, en esta regla, la regla número 2, sí se pronuncia la E y la S, ¿ok?
One box, many boxes. Beach, beaches. Fox, foxes. Cross, crosses. Pitch, pitches. Wish, wishes. Bus, buses. Waltz, waltzes. Hutch, hutches. ¿Ok? La regla número 2 nos dice, si la palabra termina en CH, SH, S, SS, X o Z, vamos a agregar ES. ¿Sí quedó claro, jóvenes? Sí. Ok, perfecto. Vamos con nuestra regla número 3. La regla número 3 nos dice que tanto la regla 3 como la 4 son o tratan sobre las palabras que terminan en Y, ¿ok? Tanto la regla 3 como la 4 son sobre palabras que terminan en Y, en singular. ¿Y cómo vamos a convertir estas palabras a plural? La regla número 3 nos dice que si la palabra termina en y antes de la Y hay una consonante, recuerden que las consonantes son todas las letras que no son vocales. Las vocales son A, E, I, O, U, ¿ok? A, E, I, O, U. Esas son todas las vocales. Todas las demás letras son consonantes. Entonces, aquí tenemos one baby. One baby termina con consonante Y. Entonces vamos a aplicar la regla número 3. Se quita la Y, se cambia por una I latina y se agrega ES. ¿Ok? Van a quitar la Y y van a poner IES. I latina ES. Cambia de one baby a two babies. Y aquí, si se dan cuenta, no suena la E. ¿Ok? Como acá que era boxes o wishes, aquí no es babies, no, es babies. Aquí no suena la E. ¿Ok? One baby, two babies. Cambiamos la Y por I latina. ¿Por qué? Porque antes de la Y había una consonante. City, cities. Pony, ponies. Philly, phillies. Berry, berries. Reply, replies. Belly, bellies. ¿Ok? Recuerden, quitan la Y y añaden I latina ES. Así es como hacemos el plural cuando la palabra termina en consonante Y. Ahora, la regla del plural número 4 es sobre las palabras que terminan con vocal Y. ¿Ok? Es lo contrario a la anterior. La anterior era consonante Y. Pero si terminan con vocal Y, entonces solamente se le va a agregar S. Muy fácil. ¿Ok? Si terminan con vocal Y, solamente se les agrega S, como en la regla 1. One donkey, donkey, burro, termina con EY, es una vocal y una Y. Entonces aplicamos la regla número 4, solamente le agregamos S para convertirla en plural. One donkey, un burro, two donkeys, dos burros. ¿Ok? Otros ejemplos: boy, boys, pulley, pulleys, relay, relays, play, plays, gray, grays, alley, alleys. ¿Ok? La regla número 4 está bastante sencilla, es casi lo mismo pues, que la regla número 1. Aplica para las palabras que terminan en Y y antes de la Y había una vocal. ¿Ok? Recuerden que si tienen alguna duda, pregunta o comentario sobre el tema, me pueden interrumpir y lo checamos en ese momento. Después tenemos nuestra quinta regla del plural. Nuestra quinta regla del plural. Esta regla del plural, la número 5, es sobre las palabras que terminan en F o en FE. ¿Ok? Las palabras que terminan en F o FE. ¿Qué nos dice esta regla? Que si la palabra en singular termina con F o FE, para convertirla en plural, vamos a quitar esa F o esa FE, la vamos a cambiar por una V
o una V labiodental y le vamos a agregar ES, ¿ok? Entonces, ejemplo, cambiaría one knife a two knives, ¿ok? One knife, se quita la FE y se convierte a knives, two knives. Un cuchillo, dos cuchillos. One knife, two knives. Otros ejemplos: leaf, leaves, wife, wives, thief, thieves, wolf, wolves, elf, elves, life, lives. ¿Y por qué? Pues, profe, pero ¿por qué hacen esto si podrían agregarle solo ese, no, nada más, ¿no? Pues es para que sea más fluido el discurso o el habla, por así decirlo. Imagínense si le ponen solamente S al final de knife, knifes, knifes, o leaf, leafes, wifes, thiefes, no, crea como una parada muy abrupta en la pronunciación, ¿no? Y la V se pronuncia realmente igual que la F, solo que mucho más suave. Entonces por eso es que cambia de F a V. Knife, knives, knives. ¿Ok? Recuerden, ustedes tienen que hacer estas de aquí abajo en su libreta. Y ojo, aquí esta regla tiene unas excepciones. ¿Ok? Unas excepciones. Tenemos, por ejemplo, cliffs, chiefs, roofs, dwarfs, handkerchiefs. ¿Ok? Cliff es un acantilado. Cliffs, muchos acantilados. Y aquí, pues como dice la palabra, son excepciones a la regla, ¿ok? En estos casos solamente es que no aplica la regla de la regla 5, que es a las palabras que terminan en F o F. Chiefs, jefes. Roofs, son techados o techos. Ojo, roof es techo por la parte de afuera. Y ceiling es techo por la parte de adentro. Nosotros nada más decimos techo. ¿Okay? Pero ellos tienen una palabra para el techo por afuera y el techo por adentro. Roof es el techo por afuera, ceiling es el techo por dentro. Dwarfs, ya lo vimos, son las personas pequeñas, no enanos. Handkerchiefs son pañuelos. Y ahora vamos con nuestra regla número 6, que es esta regla aplica para las palabras que terminan en O y antes de la O hay una consonante, ¿ok? Antes de la O hay una consonante. Cuando la palabra termina en O y antes de la O hay una consonante, nada más vamos a agregar ES. Y en este caso tampoco va a sonar la E, ¿ok? Ejemplo, one dingo, two dingoes. ¿Okay? Dingo es una raza de perro australiano. One dingo, two dingos. ¿Okay? Un dingo, dos dingos. Cargo, cargamento. Cargo, cargos. ¿Okay? Cargamentos. Potato, potato. Potatoes, potatoes. ¿Okay? Se escribe con ES, pero se pronuncia como si nada más tuviera S. Potatoes. Y esta es la importancia o por el porqué de que lo que yo les comentaba al principio de nuestras clases, de que muchos aprenden primero hablando y después quieren escribir, o nada más aprenden hablando y no saben escribir. ¿Por qué? Porque pues si ellos saben que se dice en plural potatoes, que es papas o patatas, potatoes, pues probablemente lo escriban potatoes sin la E. ¿Okay? Y eso es erróneo, es como si fuera una falta de ortografía en español. ¿Okay? Después tenemos avocado o avocado, dependiendo de dónde lo pronuncien, y el plural es avocados o avocados. ¿Okay? Mango, mangoes, hero, heroes, buffalo, buffaloes. ¿Okay? Volcano, volcanoes, domino, dominos, mosquito, mosquitoes, tomato, tomatoes, echo, echos, torpedo, torpedoes. ¿Ok? Recuerden, si la palabra termina en O y antes de la O hay una consonante, que en general casi siempre va a ser el caso,
añadimos al final ES para convertirlo en plural. Ahora vamos con nuestras reglas 7 y 8, que son como que las más importantes, a mi parecer, que ustedes se las aprendan. ¿Hasta ahorita tienen alguna duda con estas 6 reglas que llevamos, jóvenes? No. ¿No? Perfecto. Perfecto. Recuerden que si algo no lo expliqué bien, no me di a entender, me pueden preguntar y con gusto lo explicamos de otra forma. Entonces, ahora vamos con nuestra regla de plural número 7. ¿Ok? Número 7. Esta regla que nos dice, bueno, nos dice que algunas palabras cambian de singular a plural. Cambian sin que se le agregue S o ES o no, nada más cambian, ¿ok? Nada más cambian. Y tenemos ejemplos también en español. Por ejemplo, tenemos en español la palabra persona, y su plural en español pueden ser dos, puede ser personas o puede ser gente. ¿Por qué? Porque gente es un montón de personas, ¿no? Es el plural de persona. Entonces tenemos en español que persona, singular, una persona. Y gente, plural, que son muchas personas. Y no se parece en nada la palabra persona a la palabra gente. Nada más tenemos que aprendérnoslo, ¿no? Pues lo mismo pasa en inglés, con varias palabras. Estas no las tenemos que aprender, básicamente. Tenemos el ejemplo one child, un niño, two children, dos niños, como decía su compañero. Al principio, que vimos en cuanto a apariencia, de la edad, pues child es niño o niña también en singular, y children es niños, ¿ok? O niñas en plural. Después tenemos el ejemplo que les di en español, person en plural es people, ¿ok? Person es persona, people es gente, ¿ok? Ojo, la palabra en inglés persons no se usa, es muy vieja y se utilizaba con otro significado. No significa tal cual personas, ¿ok? Persons ya no se ocupa. El plural de person es people. Después tenemos goose, que significa ganso, el animal ganso, goose. Y su plural para decir gansos es geese. Fungus, hongo, fungi, hongos. Criterion, criterio, criteria, criterios. Nucleus, núcleo, nuclei, núcleos. Están, si se dan cuenta, un poquito complejas. Son parte también de nuestra regla número 10. Ya cuando llegamos les voy a explicar de qué van y por qué realmente no son tan importantes. Al menos la 10. Después una muy importante, man y men, ¿ok? Man con A, man significa hombre. Men con E significa hombres, en plural, hombres, ¿ok? Man, hombre, men, hombres. Y les voy a decir también las que tenemos que hacer de tarea. De hecho están aquí, nada más que las tienen que hacer en su libreta también, ¿no? Foot significa pie, foot significa pie. ¿Cómo decimos pies en plural? Se dice feet, ¿ok? Feet. Mouse significa ratón. ¿Cómo decimos ratones? Mice. Tooth es diente o muela. Tooth. ¿Cómo se dice dientes? Teeth. ¿Okay? Teeth. Después tenemos otro también muy importante, muy común, woman con A, woman. Mujer, woman. ¿Cómo decimos mujeres? Women o women, ¿ok? Woman o women, con E. Después cactus es un cactus
y cacti son varios cactus. Dice es dado, como con el que juegan Monopoly, etcétera, etcétera, el turista, etcétera, un dado con el que se juega. Y el plural para decir dados es die, ¿ok? Dice es el singular, dado. Die es el plural, dados, ¿ok? Y ojo, recuerden que estamos hablando de sustantivos, porque die también es un verbo. Y en verbo es otra cosa completamente distinta. ¿Qué significa die? Significa morir, ¿ok? Pero como sustantivo es el plural de dice, significa dados. ¿Qué tenemos que hacer con estas palabras? Pues simplemente aprendernoslas. Y después tenemos la contraparte, la regla número 8. Esta que nos dice que hay palabras que tanto en singular como en plural se escriben y se pronuncian igual. ¿Ok? Ejemplo, one fish, two fish. One fish, un pez, two fish, dos peces. One fish, un pescado, two fish, dos pescados. Y aquí les puedo decir, inclusive hay muchísima gente que se equivoca, también nacidos en Estados Unidos que solamente hablan inglés. Hay algunos que dicen fishes. Y es que, si ustedes pusieron atención me van a decir, oiga, profe, pero ¿qué no ya vimos en la regla número 2? Que las palabras que terminan en SH se les agrega ES al final. Sí, es exactamente. Estas de la regla número 8 son excepciones a la regla, ¿ok? Tienen que aprendérselas. Lo bueno es que no son tan comunes y por lo regular son animales, ¿ok? Fish, por ejemplo, fish, entonces significa pez, peces, pescado o pescados, ¿no? Después tenemos bream, aircraft, salmon, cirrus, trout, moose, species, deer, offspring, sheep, perch, tuna. Y si se dan cuenta, tenemos salmon, es salmón, ¿no? Es otro animal. Trout es trucha, es otro animal. Moose es alce, es otro animal. Deer es venado, ¿no? O ciervo, es otro animal. Sheep es oveja, también es otro animal. O sea, es oveja o ovejas, ¿no? Perch es otro tipo de pescado también. Y tuna es atún. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría son animales, ¿no? Excepto por bream, que es una palabra que es muy rara, inclusive en español no se utiliza, y también es un tipo de pescado, se le llama brema, o sea, en español casi ni se utiliza. Entonces, la mayoría son animales, ¿no? La gran mayoría, excepto species, especies, aircraft, aeronaves. Offspring es las crías recién nacidas, eso es offspring. ¿Cuál otro que? Y de ahí las demás creo que todas son animales, ¿no? Entonces, offspring es descendencia. Entonces, pues bueno, series pues son series. Pero fuera de ahí la mayoría son animales. Nada más es que conozcan, ¿no? Que sepan que hay palabras que pueden quedarse igual. Ojo, si a ustedes se les pasa, se les olvida y dicen fishes, pues está mal, pero les van a entender, ¿ok? Les van a entender, tal vez los van a corregir, ¿no? Y yo he escuchado personas que hablan inglés, o sea que solamente hablan inglés y que dicen fishes. ¿Por qué? Pues porque no se aprendieron bien sus reglas de su idioma, ¿no? Entonces, pues no hay problema, pero ustedes ya lo saben, sí tienen que aprendérselo para aprender correctamente el idioma. Después tenemos la regla número 9 y la número 10. Estas ya son reglas que aplican a palabras más raras aún, ¿ok? Por lo tanto, sí son importantes, no quiere decir que no son importantes, pero son muy infrecuentes. ¿Sí? Son muy infrecuentes. Entonces, pues, es muy probable que casi no utilicen estas reglas, pero se las tienes que saber. En la regla del plural número 9,
Es un poco difícil, ¿por qué? Porque nosotros en español no tenemos las palabras compuestas. En inglés hay muchas palabras compuestas, hay phrasal verbs, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es todo esto? Bueno, son palabras que están compuestas de dos o más palabras. Y les voy a dar un ejemplo. Tenemos aquí el ejemplo brother-in-law. Brother-in-law. ¿Qué significa? Significa cuñado. Si lo traducimos, sería como hermano en la ley. ¿Ok? Hermano en la ley. Pero, ¿qué significa? ¿Cómo se dice en español? Se dice cuñado. Brother-in-law. Brother-in-law. Entonces, si se dan cuenta, nosotros tenemos solo una palabra, cuñado. Ellos tienen una palabra compuesta, se compone de tres palabras, brother-in-law, ¿ok? Brother-in-law. Si queremos decir cuñados, entonces en inglés, ¿qué nos dice la regla número 9? Que a estas palabras compuestas se les va a agregar una S solamente a la primera palabra al final, ¿ok? Bueno, si es que aplica a ponerle solo una S, porque si es otra palabra que aplica otra de las otras reglas, pues se le tiene que aplicar, ¿no? Es decir, solo la primera palabra de la palabra compuesta se va a convertir a plural, solo la primera palabra. Brother-in-law cambia a brothers-in-law. Court-martial cambia a courts-martial. Attorney General cambia a Attorneys General, ¿ok? ¿Qué es Court Martial? Es corte marcial. Attorney General es un fiscal, ¿ok? Y ustedes tienen que hacer estas en su libreta de tareas. Son-in-law, heir apparent y passerby, ¿ok? Esta es nuestra regla número 9. Y por último, para finalizar, para nuestra regla número 10, nada más se las voy a mencionar. Sí tienen que hacer también estos de acá. Pero es muy infrecuente que encuentren estas palabras. Solamente es común encontrarlas si llegan a estudiar algo relacionado, por ejemplo, a la medicina o a estos campos que utilizan muchas raíces griegas y latinas. Entonces ahí es donde lo pueden encontrar. Ejemplo, análisis, ¿no? Con el singular es con IS y el plural con ES. Y así van cambiando. ¿Y por qué es que esta es más complicada? Bueno, porque esta aplica a las palabras tomadas de otro idioma. Entonces, si es una palabra tomada de otro idioma, se le va a aplicar su regla dependiendo de su idioma. Por eso es que está más complicado, ¿no? Curriculum, curricula. Criterion, criteria. Antena, antena. ¿Ok? Si se dan cuenta. Lo único que cambia aquí es que le agregan una E. ¿Por qué? Porque así es en su idioma. Buró, buró. Se pronuncia igual, pero se escribe aquí en plural con una X al final. Estas son reglas del francés. Y etcétera, etcétera, ¿no? Son muy nada comunes. Son bastante raras, muy raras. Pero pues también tenemos que conocer la regla, ¿no? Entonces, jóvenes, ¿alguna duda o comentario acerca de la clase de hoy? Si no tienen dudas, jóvenes, les voy a explicar cómo vamos a hacer la tarea, ¿okay? Tanto ustedes que están en clase como aquellos que no pudieron entrar y que vayan a ver el video, pues para que sepan cómo se va a hacer, ¿no? Aquí yo les puse lo voy a resaltar. Las tareas de la semana. La tarea número 1, contestar en su libreta los ejercicios debajo de la explicación en las diapositivas de explicación de las reglas del plural. Aquí les compartí las diapositivas, son las que acabamos de ver. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, tal cual como hizo por ejemplo su compañera aquí lo puso, ella puso todo, ¿no? Hasta el ejemplo y puso los plurales como son, ¿no? Muy buen trabajo el que hizo la compañera. Ella es de segundo. Ustedes lo tienen que hacer igual, o no es necesario tampoco que me pongan
todo los dibujitos y eso. Nada más con que me pongan plural rule 8, la regla, y pongan estas species, tal, deer, tal, offspring, tal, ¿no? Así con las 10 reglas, ¿ok? En su libreta, y me mandan foto en el WhatsApp por mensaje privado, por favor, por mensaje privado. Y la tarea número 2 es contestar el siguiente cuestionario. Nada más le van a dar clic, así como le voy a dar clic yo ahorita. Les va a abrir una página aquí. Plural Test, Informática, cuarto B vespertino. Write your full name. Bueno, su nombre completo. Completo, aquí dice full name, nombre completo. Y les aparece un sustantivo, o mejor dicho, una palabra. Y ustedes la tienen que, en singular, y ustedes la tienen que escoger el plural correcto. Entonces aquí dice child. Y dicen, ok, child es niño, y en plural ya piensan, ¿es childs o es children? Bueno, es children, ok, niños. Y así van a ir haciendo todas. Y al final, ya que terminan, le dan enviar. ¿Alguna duda con las tareas, jóvenes? No. ¿No? Perfecto. Recuerden escribir su nombre completo, ¿ok? Y recuerden enviarme su tarea de la libreta por mensaje privado, para que por ahí, para que no esté lleno de tareas el grupo, y para que yo ahí pues tenga el control, ¿no? Esta alumna ya me entregó su tarea y todo, y ahí mismo yo te reviso tu tarea, te digo si está bien, si está mal, si te falló algo, y ya te doy retroalimentación sobre tu ejercicio, y ahí mismo te digo, ya tienes tu punto, ¿no? de tu tarea. Entonces, si no hay más dudas o preguntas, son las 3:40. Pueden aprovechar el resto de la hora que queda. Terminábamos 4:20 aproximadamente, para empezar a hacer su tarea. Yo aquí estoy todas las tardes, recuerden, de 1 a 7. Tengo un mensaje automático. A ver si por aquí tengo alguno de alguien que me habló temprano. Por ejemplo, gracias por tu mensaje. Recuerda que el horario de atención es de lunes a viernes de 1 a 7 de la tarde. I will answer your message as soon as possible. Have a great day. ¿Ok? Es un mensaje automático. No piensen que yo les estoy diciendo todo eso, ¿no? En el momento. Es porque pues yo me conecto a dar clases en el turno vespertino en su escuela de 1 a 7. En la mañana pues estoy trabajando en otras cosas, ¿no? Pero en cuanto yo entro, reviso sus tareas, voy uno por uno, y les voy diciendo y anotando sus tareas y sus puntos de sus participaciones. Entonces, antes de que terminemos con la clase, permítanme un segundo para ponerle su asistencia a los que estuvieron acá. Recuerden que la asistencia tal cual no tiene un valor, pero yo se los cuento como puntitos extra a los que se toman el tiempo y de conectarse y tomar la clase, por si llegan a salir mal en alguna tarea o en el examen o algo, pues ahí se pueden un poquito compensar. Entonces tenemos aquí a Eric, Jair, Matrinidad. Aquí estás, Eric. Ahora tenemos a Katy Jiménez. Aquí estás, Katy. Muy bien, Katy. Y a Azalia de la O. Azalia. Okay. Y les repito, les voy a mandar una lista a más tardar el día viernes. Yo espero podérselas mandar mañana, el día de mañana, con todas las tareas que llevamos hasta el momento, ¿no? Para que ustedes las envíen. También les voy a enviar la lista de cómo va cada uno, para que vean qué tarea les falta y la puedan hacer, para que ya lleguen sin pendientes a la semana de exámenes. Entonces, jóvenes, fue un gusto darles clase el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos el día de mañana a las 5:30 en su clase de pues sí, es de inglés también. Y respecto a lo del servicio social, ya saben, para los que no sepan, recuerden que la clase del servicio social la tenemos los lunes de 1:50 a 2:40, ¿ok?
Que tengan buena tarde, chicas y chicos. Igualmente. Gracias, igualmente. Te preocupes. Sí, nos vemos. Gracias. Bye.